Mi nombre es Pedro Bravo, soy periodista, escritor y medio para la comunicación, en temas relacionados con el presente y el futuro de las ciudades, y por eso modero esta mesa, que es el primer punto de un itinerario que se llama, perdonad que hablo en castellano, yo soy de Madrid, entiendo el catalán, pero todavía me da vergüenza hablarlo, aunque hablo una miqueta. Entonces, yo lo voy a decir en castellano, pero lo tenéis en catalán. Detrás, las calles del mañana, pensamos las calles del futuro en las ciudades intermedias. El motivo de este itinerario sale de las jornadas del año pasado, del itinerario 3, que tenía que ver con los futuros, en el que se habla de qué se podría hacer el año siguiente y se habla de que se podía pensar en los futuros de las calles de las ciudades intermedias. Lo cual dice dos cosas. Uno, que las jornadas son productivas, es decir, que tienen un relato que avanza en sí mismo, es decir, que tienen una producción que se autoabastece de ideas, lo cual es fantástico, a ver qué sale este año, para el año que viene y para vuestras propias ciudades, ¿no? Las calles son, hablábamos cuando preparábamos la jornada, son el alma de la ciudad y quizá el punto de encuentro entre los que están en lo técnico y lo difícil y lo abstracto y los planos y la ciudadanía, ¿no? Entre los que están en el futuro y los que están en el presente. Si vosotros queréis que alguien os escuche de la ciudadanía, probablemente hablar de su calle, ¿no? Porque es el lugar común, nunca mejor dicho, de que tenemos todos en la ciudad, ¿vale? Entonces, cuando pensábamos en esto, se trata de un punto de partida con distintas visiones, que ahora os cuento cuáles son, para pensar juntos el futuro de las calles, primero en la mesa redonda y luego vosotros en el taller que facilitará Jan, pensando siempre en la perspectiva y en los estudios de futuro, ¿vale? En tendencias, en de clústeres, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, eso es el planteamiento primero aquí y luego el planteamiento de trabajo en el planteamiento de trabajo en el taller, ¿vale? Entonces, la mesa redonda se llama Estudios de Futuro de la calle y la transformación de las ciudades y la va a comenzar una charla de Jan Ferrer, que tengo aquí a mi derecha, que habla de que el futuro es de todas, porque de lo que va a hablar, de que en un mundo acelerado, donde todo ocurre rápido, las decisiones se toman entre nosotros, la ciudadanía, ¿no? Parece que debería ser así, pero parece que hubiésemos perdido el control de todo eso, ¿no? Entonces, él se pregunta y se va a preguntar si hemos dejado de soñar y va a presentar dos aproximaciones principales, una normativa y una predictiva a la creación y a la formulación de futuros, ¿no? De alguna manera es una introducción a los estudios de futuro con una mirada ciudadana, ¿no? ¿Por qué lo hace Jan? Pues Jan es miembro fundador del Instituto para el Futuro, investiga imaginarios del futuro en Cataluña y ayuda a transformarlos en políticas. Es ingeniero de diseño industrial, es doctorado en gobernanza de cambio climático, especializado en el diseño de futuros aplicados a la gobernanza pública y a las transformaciones y a las transiciones ecosociales. Perdonad. Ha trabajado en proyectos sobre la transformación de barrios y de transporte público y también es activista por la transición ecosocial en Girona. Y con esto, Jan, ya te dejo con tu ponencia. Molt bé. Vale. Ara no m'ho esperava, això. Bé, en Pedro ja m'ha presentat una miqueta en qui soc. A mi m'agrada dir que soc més futuròleg o dissenyador de futurs, no? Que té aquest punt més màgic i menys gelat fins i tot al que és la perspectiva. I primer simplement dir que jo també visc en una ciutat mitjana i que fa funció de ciutat, ara no em sortirà la paraula, que és això, no? El nord de Catalunya, Girona. Però, malgrat que hem de parlar del futur dels carrers i de les ciutats, jo d'urbanisme no en tinc ni idea. Sinó que simplement m'hi relaciono des de la curiositat, no? Des de l'ànsia de poder participar també com a ciutadà o d'escoltar els somnis de la gent. M'he portat unes notes perquè no em vull deixar res, però una miqueta la idea és, no, parlar d'aquesta crisi d'imaginaris, de preguntar-nos on estem i on volem anar, i sobretot quin futur ens espera. Jo m'ho miro molt des de la perspectiva dels joves, evidentment és el que em toca viure ara, no? Però tinc la sensació, i que molts companys meus quan parlem, no, sempre hi ha presents aquestes narratives de col·lapse. I, de fet, no, hi ha la frase típica de que és més fàcil imaginar el col·lapse del món que no pas la fi del capitalisme, si més no, en els segles més anticapitalistes. Però això ens emmarca, jo crec, en un àmbit de pensament, en un espai on tenim moltes visions de futur o tenim molts imaginaris de què pot ser que passi, però cap d'ells és un futur que ens convida a viure, és un futur que ens emancipa com a ciutadania. I
I per tant, com que no sabem, no? Ens estem tancats en aquesta mena d'imaginari del que volem escapar, però no sabem massa com, aquí és on hi ha el real o hi pot haver l'oportunitat amb l'especulació i el disseny de futurs, que és una disciplina que ha anat apareguent al llarg dels últims 30 anys ben bons, amb diferents formats. Llavors, vull fer una petita introducció acadèmica i portar-vos a una investigadora que es diu Idil Galuzoi, que ella defineix que hi ha dues aproximacions, no? Al pensar en el futur. Hi ha la típica i tòpica que sabem fer tots, que és, mira, penso com vull que siguin les coses demà o com crec que siguin les coses demà, sovint molt influenciada per tot el que veiem en el nostre voltant, i rarament sistèmica, no? O rarament metodològica. És el que podem tenir una conversa amb qualsevol persona. I després tenim altres aproximacions que sí que van a buscar dades de manera molt més sistèmica, no? I mirar d'entendre i trobar com podem relacionar tota la informació que tenim, tot el que podem observar del món, per predir a on podrien anar les coses. Llavors, vull il·lustrar amb dos casos, i per un agafarem el DeLorean i ens anirem fins al 1997, 67, perdó, en què hi ha una gran generació de científics, del que jo me'n declaro molt fan, i liderats per una magnífica dona investigadora, la Donella Meadows, que investiguen sobre sistemes complexes. I entre ells hi ha dos homes, un tal Siruko Manabe i en Richard Weatherhead, que fan la primera predicció de les temperatures, de l'increment de temperatures en relació amb el CO2. No? Per tant, aquelles primeres prediccions de que el canvi climàtic existeix i no només existeix, sinó l'estem provocant els humans. I així tenim aquest anàlisi de cap on poden anar les coses en base a les dades que tenim actualment. Fer previsions, com qui fa la previsió del temps, però un pèl més complexa. I després tenim aquesta manera d'imaginar molt més de carrer, molt més ciutadana, que també ens obliga a agafar el DeLorean i anar molt més endarrere, el 1899, per tant, fa 120 anys, quan una sèrie d'artistes a París van decidir fer una sèrie de postals on s'imaginaven com seria el món a l'any 2000. I de fet, és una petita sèrie de postals, dels quals només se'n coneix una còpia, que la va adquirir, conservar i exhibir algunes vegades Isaac Asimov. I són unes postals en les que es mostren diferents escenes, potser les haureu vist, d'ara al futur, on hi ha taxis voladors, on hi ha un robot escombra i fregona, vaja, que es van inventar la rumba fa 120 anys, unes trucades on veus l'altra persona, es van inventar la videotrucada també, i tot això sense tenir cap certesa de quina mena d'innovacions o de possibilitats hi podria haver i que definirien el món actual. Llavors, aquesta combinació de prediccions és el que a vegades ens porta una miqueta en crisi. Una és la que utilitzem habitualment, però el problema és que com que la predictiva s'ha popularitzat, o s'està popularitzant, s'ha integrat molt en molts sistemes, en molta indústria, s'ha integrat també dintre les institucions, o es va fent a poc, i ens porta un moment de preguntar-nos, però realment tots aquests futurs que estem presint que poden passar són els futurs on volem anar? O no? O necessitem emancipar-nos d'aquests futurs i dir, vale, potser les coses van per aquí, però no necessàriament han d'anar per aquí. Llavors, de fet, t'ho vaig llegir a tu, que vas escriure fa un temps, que des dels anys 90 la idea del futur, pensar en els futurs, l'interessant no és simplement predir-los, sinó pensar en com hi podem participar i com els podem co-crear. Llavors, amb això el que vull fer és com aquesta més apel·lació a predir i deixar volar la imaginació. Evidentment, buscarem notícies, senyals, veure què diu la gent, què pensa, és a dir, buscar les dades més inverosímils de tort i a dret perquè ens permetran fer les prediccions. Però al final, quan mirem de teixir tota aquesta informació i trobar-li sentit, és quan també tenim la gran oportunitat d'afegir tot aquest element molt més sentimental, molt més de la panxa i del cor, de l'esperit, del què m'estimo, què no m'estimo, què odio, quines pors tinc, per tant, molt més emocional. I és que si no féssim això, crec que hauríem d'optar per la incertesa, perquè al final el futur i la incertesa estan fets una miqueta de la mateixa pasta, a cap dels dos sabem
de fet són complementaris, no? El futur és incert de per si. Però no sabem què passarà i, per tant, davant de la incertesa, si l'únic que volem fer és predir, abans no m'estavelli contra una predicció mal feta, el que prefereixo és no saber què passarà i mirar de ballar-hi. I aquí em remeto altre cop, no?, en aquesta generació de gent dels sistemes complexes i a la Donella Meadows, que deia, bé, quan només tenim incertesa o tenim complexitat, grans complexitats, el que hem de fer és ballar-hi, no?, i dansar-hi, i mirar de trobar les maneres de, sabent cap on volem anar jugant a poc per ballar amb aquests sistemes i les seves contradiccions. I amb això ja acabo, amb aquest esperit de poder ballar, no?, amb la idea de l'imaginari i el saber cap on volem anar. Gracias, Jan. Bueno, luego haremos ronda de preguntas, tanto de vuestras como de nosotros, si se nos ocurre algo de lo que haya surgido. Y ahora vamos a ir con Elisabet Rosselló, que va a hablarnos de futuros para las empresas, cómo innovar estratégicamente para un futuro mejor. Jan ha empezado un poco a plantear un poco el tema ciudadano. Con Elisabet vamos a hablar también de un tema ciudadano, porque las empresas son ciudadanos, son agentes ciudadanos de las ciudades y más de las ciudades intermedias, y sobre todo las empresas de las que tú vas a hablar, que son más las pymes, ¿no? Uno tiende a pensar que estas grandes estrategias de futuro son solo para grandes empresas. Yo qué sé, es como cuando ves un traje de gala y dices, pues esto no es para mí, yo nunca llevaré esto. Pues yo creo que las estrategias de futuro son precisamente también, igual que son para las ciudades intermedias, son para las pequeñas empresas que les pueden ayudar a sobrevivir en un contexto muy complicado en el que precisamente las grandes empresas tienen todas las tostadas y toda la mantequilla para comerse el desayuno. Entonces, de esto un poco nos va a hablar Elisabet. Y Elisabet es fundadora de Postfuturear, que es una agencia de consultoría dedicada precisamente a la innovación estratégica, que combina las ciencias sociales, los estudios de futuro, los system thinking, las estrategias y gestiones y diseño de servicios y filosofía en una metodología propia, y que trabaja, y por eso nos va a hablar de empresas con más agentes, pero sobre todo con muchas empresas de todo tipo de tamaños, ¿vale? Da clases de diseño sistémico y prospectiva en diferentes másters en distintos sitios y forma parte sobre todo de la red de la Fundación Cotec para la Innovación, y ha sido mencionada por la revista Forbes España como uno de los 100 más creativos en el mundo de los negocios, y también como las 40 futuristas, futurólogos que decía Jan, de 2021 y de 2022. Así que adelante, Elisabet. Sí. No sé si al final se podía proyectar, pero bueno, no hay ningún problema. Sí, está. Sí, vale, maravilloso. Solamente sería poner un diagrama que yo le llamo el de la célula o del huevo frito. Varias adelante, cualquiera que esta misma, por ejemplo. No, si puede ser la siguiente, tal vez. Esta, maravilloso, que ya le llamo a esto de espaguetis y albóndigas. Creo que es evidente por qué. Pero esto es un diagrama que hicimos hará casi ya un año. Esta es la idea, ¿no? Es decir, como bien decía Pedro, y bueno, son cosas que han ido saliendo incluso también en la conferencia tan magnífica que ha dado esta mañana, bueno, hace un rato Mar, y también ha compartido algunas ideas Jan brevemente. La cuestión es tener en cuenta que, es decir, una cosa que estamos diciendo mucho es dejar de lado un poco esta idea de futuro. Me refiero. Culturalmente solemos tener bastante esta asociación cuando oímos la palabra futuro con unas imágenes y unos imaginarios y unos conceptos como de algo absolutamente alejado de nuestro presente, ¿no? Incluso hacemos como una división, una zanja conceptual y mental entre pasado, zanja, presente, zanja, futuro. En el pasado se va acumulando todo aquello que ha sucedido y no debería volver a suceder. El presente es el ahora y luego está el futuro con el que suele vincular también la idea de progreso. Pero estamos en una época de cambio de paradigmas que tiene, entre otras cosas, que ver con todos estos marcos que Jan también estaba mencionando de sistemas complejos. Es un paradigma científico que está cambiando muy por lo bajín, solo, a menos que entres dentro de los campos científicos no te enteras, que es pasar de estudiar los elementos en su individualidad a pasarlos a entender cómo diferentes elementos se interaccionan un poco a lo espaguetis y albóndigas,
entre ellos de maneras concretas generando sistemas. Un poco la idea de la sinergia, que esto ahora no suena más, incluso está sobadísimo, de 2 más 2 no es igual a 4, es mucho más, ¿no? Es más que la suma de sus partes. Y esta es un poco la idea, y esto tiene efectos muy importantes. Entonces, volviendo a la escala de las pymes, claro, son agentes súper clave en el dinamismo propio de los territorios a escala incluso local, ¿no? Yo no vivo en una ciudad intermedia, vivo en un barrio considerado un poco periférico dentro de Barcelona, al lado del Parque Güell, zona muy tensionada además, y tenemos, por ejemplo, una calle que todo el comercio se está perdiendo. Y es una lástima en muchos sentidos porque además el peñazo de que quieres ir, yo qué sé, a buscar algo en una ferretería o algo un poco, iba a decir especializado, pero ni lo es, o debería serlo, te tienes que ir al centro del distrito o ya al centro de Barcelona. Entonces, ¿cuál es la gran movida? Todas estas tendencias, que si el cambio climático o que si cómo afecta el Airbnb, algunas de las cosas que ya han ido sonando hasta ahora, esta mañana, para una pyme, tendiendo sobre todo a las más pequeñas o incluso micropymes, pues les suena de, qué interesante, pero no está en mi radar, ni me va a afectar, ni tiene nada que ver. Y en parte es verdad. Es decir, hasta que no te pica en la puerta no es un problema. Además, la forma de priorizar y tomar decisiones va en función, pues, de poder facturar aquel mes y aquel año en general y poder pagar las facturas. Por tanto, y los recursos que se pueden asignar, por ejemplo, a la investigación suelen ser poquitos. Claro, hay la idea de que esto de investigar e inspeccionar futuros está solo al alcance de grandes estructuras, llámale una gran empresa, llámale una gran entidad pública también y tal, y es en parte verdad, pero también hay otras formas de poder explorar eso que ocurre en el entorno, ¿sí? Y es decir, también importa la periodicidad. Pero antes de escaparme de esta diapositiva, la idea es que por ejemplo, cuando o vamos a trabajar con grandes empresas, también tienen este tipo de dilemas, o incluso con ayuntamientos y tal, ¿no? Hay grandes tendencias, grandes procesos que pues no importan. Ahora el cambio climático importa mucho, pues por muchos motivos diferentes, no solo de manera directa, sino también por las normativas que vienen, por ejemplo, de la Unión Europea y tal. Pero hace 15 años o 20 o 25, pues a lo mejor no tenía el mismo grado de prioridad. Ahora bien, esto ocurre también con las empresas y tal. En cambio, cuando vamos, por ejemplo, a trabajar con una empresa, alguna vez nos ha tocado de moda, eh, todas estas grandes nombres de tendencias y procesos, pues yo que sé, polarización, dicen, interesante a nivel personal, pero no me interesa a nivel de producir una innovación o innovaciones, generar ideas de producto, etcétera. Ahora bien, les hablas de la deslealtad en las marcas, es decir, cómo se traduce en cambios más específicos en su entorno en la actualidad, aunque sea de manera emergente, ¡pum!, les interesa. ¿Qué quiero decir con esto? Que tenemos muchísima información hoy en día. Cualquiera se puede descargar informes. Cualquiera puede encontrar información, artículos y tal sobre tendencias y pum. Pero el grado de diferencia de lo que marca realmente una relevancia es entender mejor el entorno. Y esto no implica solamente hacer un estudio de tendencias o leer informes, que normalmente no hay tiempo, sino trabajar en entender mejor qué está ocurriendo en el entorno. No sé si se me puede pasar diapositivas, casi al final ya, por favor. Hacia el final. Perdón, esta. Esto es un ejemplo que me parece muy maravilloso, existen otros, pero este en concreto, pues trabajé con ellos. Esto es el clúster del hogar en Euskadi, ACD, son empresas que estuvieron vinculadas con Fagor, a todos nos suena Fagor. Y son pequeñas empresas, algunas más medianas, algunas más pequeñas, tienen unas facturaciones de flipar. Están operando desde Mondragón y se dedican a generar componentes para otras grandes marcas, ¿sí? Entonces, ellos por sí solos tienen algunas pequeñas unidades de investigación y análisis, pero más
business as usual, en plan análisis de mercado tradicional. Pero hace unos años constituyeron esto que veis aquí arriba en el logotipo, que es el HN Living Lab. ¿Vale? Se inspiran en los Living Labs, que tiene que ver con los Fab Labs, un poco dicho de una manera muy vagamente para entendernos, con formas para poder evaluar colectivamente nuevos productos, pero también nuevas ideas para la ciudadanía. Es un mejunje de posibilidades. Entonces, lo que ellos hacen en el fondo es mancomunar las necesidades tanto de investigación y análisis como de innovación. Mancomunan todas estas pequeñas empresas como clúster para poder soportar financieramente también estas exploraciones a su escala, no en plan voy a investigar qué está emergiendo a escala global, sino a la escala tanto de su sector, que son los electrodomésticos, como de las áreas y mercados en los que operan, que son sobre todo Europa. ¿Vale? Son ideas y enfoques. También hay muchas metodologías, todo muy poco rato para hablar de ello, pero es decir, que hay fórmulas. Al final no es tanto pensar en futuro, sino entender el presente, entender que no es una foto estática, que está continuamente cambiando. No es generar miedo, todo cambia, qué agitación, sino simplemente esto siempre ha ocurrido a distintas velocidades, pero esta es la parte radical e interesante. Conectar en redes desde una lógica también de conectar con otras personas que estén haciendo cosas más o menos similares, aunque las clasifiquemos de competidores o que tengan, por ejemplo, si hablamos de comercios, los comercios de las calles. De hecho, ya existen estructuras más o menos informales o formales, que son las famosas asociaciones por calles o zonas, ¿no? Poder generar esas redes de información, pero también para generar sentido y conocimiento. No es sencillo, pero porque es un cambio de paradigmas cultural también desde el punto de vista de las empresas, ¿sí? Al final, más que aspirar a hacer una transformación mega grande, es hacerlo a tu escala desde tus recursos. Y bueno, esto es un poquito la idea, son pinceladitas al final, pero espero que sea, bueno, se puede estirar luego quizás en el área de preguntas. Vale, gracias Liz. Os estáis portando demasiado bien porque estáis usando menos tiempo del que teníais. Está mal decirlo retroactivamente porque ya no lo podéis recuperar. Vosotros sabéis que en el futuro no funciona así, salvo en lo cuántico, que quizá un poco sí. Bueno, hemos visto un poco la perspectiva desde lo ciudadano, siempre con un tono muy didáctico para que entendamos todo qué es y para qué nos sirven los estudios de futuro, porque gracias a eso vamos a poder trabajar mejor, yo creo, Jan, en el taller. Luego Elizabeth nos ha contado un poco esa perspectiva más a pequeña escala de la ciudad, pero de la empresa, ¿no? De la empresa en la ciudad o de las empresas en la ciudad. Y ahora vamos a dar un salto, nos vamos a ir a la administración, de la que no vamos a salir hasta el final de las dos intervenciones que quedan, pero ahora nos vamos a ir a la gran administración estatal. Va a hablar con nosotros Marc Cañizares, de la Oficina Nacional de Prospectiva y Estrategia del Gobierno de España, que va a hablar por videoconferencia. Y nos va a contar precisamente, nos va a dar una visión de qué es eso de la Oficina Nacional de Prospectiva y Estrategia del Gobierno de España. Es un órgano adjunto a la presidencia del Gobierno, tiene que ver directamente con presidencia del Gobierno. Nos va a hablar de los retos y oportunidades de ese organismo y de cómo están coordinando esfuerzos para enfrentarse a esos futuros, que no son solo uno, porque son muchos los que pueden venir, y nos explicará brevemente cómo trabajan, con qué herramientas, etcétera, etcétera. ¿Vale? Marc, como os he dicho, es asesora de la Oficina Nacional de Prospectiva y Estrategia del Gobierno de España, es doctora en Sociología por el Instituto Universitario Europeo de Florencia y su investigación se ha centrado en el análisis cuantitativo de políticas públicas, con especial atención a las desigualdades educativas. Antes de estar en la oficina, ha sido investigadora del proyecto MAPINEC de Horizon Europa e investigadora de la Universidad de Turku en Finlandia y el Centro de Demografía de la Universidad de Wisconsin en Estados Unidos. Y si tenemos a Mar por ahí, que parece que sí, nos va a hablar ella directamente. Si podéis escucharme bien, espero que sí. Yo tampoco sé hablar catalán, que soy de Almería, así que siento no poder hacer la presentación en vuestro idioma, pero bueno, nada, creo que bueno, voy a intentar que la presentación también sea lo más didáctica posible y al final es como acercaros un poco, ¿no? El tipo de trabajo que hacemos aquí en la Oficina Nacional de Prospectiva y Estrategia y bueno, explicaros un poco cómo trabajamos. Como veis en la presentación, que no sé si la podéis ver bien. Sí, le estamos viendo mal. Sí, genial. Bueno, tiene como un subtítulo que dice miramos al futuro para cambiar el presente, ¿no? Y eso como que engloba muy bien el tipo de trabajo que intentamos hacer aquí desde la oficina. Entonces, a ver, contaros un poco.
contaros un poco. Bueno, pues el origen de la oficina es relativamente nuevo, se creó en enero del 2020 y en general deciros que dentro de lo que es las instituciones españolas pues no había una tradición previa, ¿no?, de tener este tipo de oficinas dentro del gobierno. Yo creo que el origen de la oficina viene un poco de esta idea de combatir el cortoplacismo, ¿no?, que algunas veces tenemos dentro de las democracias, ¿no?, quizás dada por la naturaleza de los ciclos electorales, ¿no? Muchas veces, pues aquello que es como súper urgente, ¿no?, nubla un poco otras cosas que también son importantes. Y claro, eso tienes unos costes muy elevados, pues desde perder oportunidades de cosas que no estamos viendo a, al final, ¿no?, crear un montón de leyes que en el corto plazo se pueden quedar obsoletas. Y bueno, pues simplemente la oficina nace un poco, ¿no?, con la visión de enfrentarnos a este cortoplacismo. Como decíais, pues sí, efectivamente se ubica dentro del Palacio de la Moncloa, que es donde me encuentro, y estamos dentro del gabinete de presidenta del gobierno. Entonces, ¿qué significa eso? Pues que todo nuestro trabajo reporta directamente no solo al presidente del gobierno, sino también al jefe de gabinete. Y bueno, nuestro equipo es muy joven y está integrado por diferentes investigadores de diferentes disciplinas, en las que se encuentran pues politólogos, economistas, yo misma soy socióloga, en el equipo tenemos una bióloga, ¿no? Entonces tenemos como una visión muy multidisciplinar de todos los problemas. Entonces, contaros un poco pues cuál es nuestra misión, ¿no? Efectivamente, creo que esto es algo que ya han surgido en las anteriores charlas, y es que no es que queramos adivinar el futuro, ¿no?, sino que queremos entenderlo y ayudar a afrontarlo. Entonces, para eso pues hacemos lo que venimos hablando, que es prospectiva estratégica, ¿no? Por un lado está la prospectiva, y es que efectivamente pues analizamos de una forma muy sistemática toda la evidencia empírica disponible, ¿no? Y a través de eso intentamos identificar pues, posibles desafíos, riesgos, oportunidades que España va a tener que afrontar en el medio y largo plazo. Y esto puede ser tanto de desafíos demográficos como económicos, geopolíticos, etcétera, etcétera. Pero a diferencia de otras oficinas, yo creo que a nivel internacional, que no suelen estar dentro de, digamos, el gabinete del gobierno, también tenemos una misión muy importante que es la parte estratégica, ¿no? Y es que apoyamos directamente a los responsables políticos en la planificación de la acción del gobierno, diseñamos sus estrategias a largo plazo, y hablaré un poquito más de esto en un momento, y hacemos una labor de recomendación de pues, políticas públicas que entendemos que van a ser más innovadoras, resilientes al futuro y que van a ser más flexibles. Creo que también otra parte muy importante de nuestro trabajo es que bueno, intentamos ayudar a construir narrativas originales. ¿Qué quiero decir con esto? Y es que a través de bueno, toda esta labor prospectiva, ¿no?, de analizar la evidencia empírica e intentar entender nuevas tendencias, también tenemos una labor de poner sobre la mesa temas de los que quizás no se estaba hablando. Entonces, bueno, una historia que siempre, yo es que soy nueva, no empecé en febrero, pero nuestra directora siempre dice, bueno, es que cuando entramos al gobierno en 2020, justo antes de la pandemia, pues nadie hablaba de la salud mental, ¿no? Y bueno, pues se tratan de temas que ahora mismo parecen muy evidentes, o por ejemplo, hace un par de años estábamos hablando de la reducción laboral, ¿no?, de trabajo, que ahora mismo, bueno, se está intentando llevar a cabo, y son temas que pues anteriormente no estaban sobre la mesa y no estaba dentro del marco con el que trabajaban los partidos políticos o, bueno, en este caso nuestro gobierno. Entonces, nosotros ayudamos a construir este tipo de narrativas originales sobre problemas que ahora mismo pensamos no son súper urgentes o importantes, pero que lo serán en un futuro. Entonces, sabiendo esto, os voy a contar un poco mejor cómo trabajamos. En general tenemos una serie de principios, ¿no? El primero es que siempre tenemos un enfoque holístico. Y esto es un poco raro, pero bueno, lo que venimos a decir es que, por ejemplo, cuando pensamos en un desafío cualquiera, por ejemplo, el desafío demográfico, ¿no?, del envejecimiento de la población, pues lo normal es que nosotros vamos a coger la evidencia empírica, ¿no?, y vamos a hacer una proyección sobre diferentes futuros, sobre cuántas personas mayores, ¿no?, va a haber en España en 2050. Y podríamos quedarnos ahí, ¿no? Pero lo que hacemos nosotros es tener este enfoque holístico de pensar, vale, no es solo cuántas personas mayores van a haber en el futuro, ¿no?, sino cómo eso va a tensionar nuestro sistema de pensiones, que bueno, eso es como, está claro, ¿no? Como eso sería bueno, como una consecuencia clara, ¿no?, del envejecimiento de la población, pero también hay otras cosas en las que le afecta, ¿no? ¿Cómo vamos a relacionarnos? ¿Cómo van a ser las relaciones intergeneracionales? ¿Cómo va a cambiar el sistema de cuidados? Entonces son este tipo de preguntas que nos hacemos de una forma holística. Trabajamos mucho con la evidencia empírica, y esto reverbera lo que estaba diciendo Elizabeth, en el sentido de que
para poder imaginar futuros. Efectivamente hay una labor muy fuerte, bueno, y sobre todo en nuestro equipo, de un diagnóstico previo del pasado, pero también del presente. Este diagnóstico lo solemos hacer a través de evidencia empírica, como os decía antes, basada en la evidencia científica que tenemos disponible, y solemos utilizar tanto un enfoque cuantitativo, ¿no?, como un enfoque cualitativo. Y siempre intentamos que haya la máxima participación posible. Entonces, pues hay una parte de validación interna, ¿no?, dentro de nuestro propio equipo, dentro de otras unidades que hay aquí en Presidencia del Gobierno, y siempre intentamos que haya una participación, pues, de expertos, ya sean científicos o del sector privado, que validen tanto el diagnóstico que damos como los tipos de futuros que presentamos. Y bueno, como os decía también, pues tenemos dos facetas, ¿no? Una clara, que es la parte del trabajo interno, en el que intentamos, pues, apoyar al presidente aportando ideas, a sortear incertidumbres, anticipar todas estas tendencias futuras de las que hablaba, y por supuesto la más importante, que es incorporar esta visión de largo plazo, ¿no?, a nuestras políticas públicas. Pero también tenemos un trabajo externo, y es que, como os decía, pues la oficina al final es una oficina muy joven, entonces estamos tratando de consolidar y compartir, pues, todas estas estrategias de prospectiva, implicar a los ciudadanos de diferentes maneras. Si queréis, os podemos decir un poco ahora algunos de los trabajos que hemos hecho para hacer esto. Y bueno, pues compartimos mejores prácticas con instituciones internacionales y ahora también nacionales de prospectiva. Entonces, para que veáis un poco el tipo de colaboraciones que tenemos, tenéis como dos mapas. Entonces, pues nada, a nivel internacional formamos parte de la Red Europea de Prospectiva y también de una red prospectiva de Naciones Unidas, y solemos colaborar muy a menudo tanto como la OCDE como con el Joint Research Center, ¿vale?, que es como un centro de investigación de la Comisión Europea. A nivel nacional, pues, como es obvio, trabajamos con ministerios, ¿no?, diferentes ministerios del gobierno y el propio gobierno. Trabajamos muchísimo con todas universidades, tanto españolas como internacionales, la verdad, con think tanks, ONGs, empresas privadas, etcétera, etcétera. Vale. Sé que tenéis como un taller, entonces, bueno, quizás os parecería interesante hablar un poco de las metodologías que utilizamos. La verdad es que son bastante estándar a lo que se suele hacer tanto en empresa privada como en otras oficinas a nivel internacional, pero yo os voy a hablar simplemente de las dos primeras porque creo que es interesante, y la segunda, la de planificación de escenarios, es un poco diferente, ¿no?, a lo que sueles encontrar en otras oficinas a nivel internacional. Entonces, bueno, como os decía, obviamente tenemos un primer paso, que es el análisis de tendencias. Para hacer este análisis de tendencias hacemos un diagnóstico previo en el que intentamos identificar y analizar, bueno, pues diferentes temáticas que van a configurar el futuro. Entre ellos se encuentran, por supuesto, los grandes sospechosos, ¿no?, el cambio climático, cambios demográficos como el envejecimiento de la población, los avances tecnológicos como, por ejemplo, la introducción de la IA. Y a través de esto hacemos una planificación de escenarios, ¿vale? Entonces, aquí vamos más allá de, yo creo que en general se suele hacer como la típica tabla 2x2 en la que tienes tus riesgos, oportunidades, ¿no?, y creas como diferentes futuros. Lo que hacemos aquí es crear narrativas de futuros plausibles o probables, pero también, bueno, teniendo en cuenta, por supuesto, toda la situación de partida de la que os hablaba, pero también evaluamos cuáles son los futuros deseables. Creo que aquí se puede ver mejor. Con este desarrollo de posibles escenarios, lo que hacemos es intentar vertebrar la estrategia del gobierno, ¿vale?, para que a través del diseño de políticas públicas nos acercamos más a lo que creemos será un futuro deseable para toda la población. Y creo que esto es un poco diferente, ¿no?, a lo que suelen hacer otras oficinas. Entonces, nada, antes, no sé cómo voy de tiempo, pero os voy a contar brevemente algunos de los trabajos que hemos hecho hasta ahora. Y nada, el primer gran trabajo fue España 2050, que no sé si lo conocéis, y bueno, también puedo coger preguntas si queréis, como creo que vamos bien de tiempo, pero bueno, España 2050 fue como el gran trabajo o el primer gran trabajo de estrategia nacional a largo plazo, ¿vale? Es un documento un poco denso, como de más de 200 páginas, donde lo que hicimos fue identificar 9 desafíos, ¿vale?, a los que se va a enfrentar España de aquí a 2050. Y creo que lo más importante de todo, como os decía, no solo nos quedamos en establecer cuáles son los desafíos, ¿vale?, y los futuros escenarios, sino que decimos, vale, proponemos 200 políticas públicas que nos van a ayudar a acercarnos, ¿no?, al futuro deseable que pintamos dentro de esta estrategia nacional. Contamos con más de 100 expertos para elaborar el proyecto. Con eso digo que siempre hay un proceso de validación de todas nuestras ideas, donde se busca también un poco el consenso, ¿no? O sea,
Sí, buscamos un futuro deseable que obviamente está tintado por la ideología del gobierno, pero siempre viene validado por un montón de científicos y expertos y expertas dentro de cada tema. A través de esta estrategia nacional, pues surgieron diferentes proyectos, ¿no? Por mencionar los 3 primeros quizá, que son un poco diferentes cada uno, está la brújula del país, que yo creo que muy interesante. Básicamente es un mapa de 50 indicadores, ¿vale? Que nos van a ayudar a monitorizar el progreso. O sea, básicamente es para saber si nos estamos acercando o no a todos esos futuros deseables, ¿no?, que establecemos en la estrategia. Luego hicimos diálogo sobre el futuro. Aquí fue como una conversación colectiva sobre el futuro del país en el que hicimos como diferentes mesas redondas en la que participaba, por supuesto, la sociedad civil. Creo que fue como en 20 ciudades diferentes en toda España y era como una forma de acercar el proyecto de forma más didáctica, ¿no?, a la población. Y creo que uno de los proyectos que surgió, que también en mi opinión fue como súper bonito, y lo podéis escuchar en Spotify o cualquier plataforma, es 2050 Construye tu futuro, ¿vale? Que simplemente es una serie de podcasts en las que intentamos responder algunas preguntas clave sobre el futuro. Entonces, por ejemplo, sobre el desafío de la educación y si España conseguirá estar a la vanguardia educativa, pues al final, bueno, están como todas las ideas que se recogen en España 2050, pero reflejadas a través de preguntas que se hicieron a profesores, a alumnos, a directores, etcétera, etcétera. Y bueno, con esto termino. Y bueno, y si tenéis alguna pregunta, pues encantada de seguir participando. Vale. Gracias, Mar. Luego haremos ronda de preguntas. Ahora vamos a acabar la ronda de intervenciones. Como os decía, estamos ya en el universo de la administración. Hemos ido a la Administración General del Estado, a la Administración del Gobierno de España, y nos va a hablar Marina Jarque, que es la responsable de la Oficina del Futuro de la Ciudad, Viladecans 2030, que además es la organizadora, la Oficina del Futuro de estas jornadas. Y ella nos va a hablar de por qué es necesaria una oficina del futuro en una ciudad intermedia. Nos va a hablar sobre el origen de la de la Oficina del Futuro de Viladecans, que es un organismo en lo local único en España y yo creo que tampoco hay muchos más, desde luego, en Europa, y por tanto es un organismo pionero. Nos va a hablar del origen, de por qué surge, nos va a hablar de sus objetivos, va a compartir también algunas experiencias y lo va a hacer, obviamente, desde una posición privilegiada que es de la persona que lo inició. ¿Por qué surge la Oficina del Futuro de Viladecans? Os lo contará Marina, pero yo os cuento un poco, Marina, de dónde viene. Ella dice que tiene una curiosidad que le lleva a estudiar un poco de todo, desde marketing a cocina macrobiótica. Bueno, esa curiosidad tiene que ver con la Oficina del Futuro de Viladecans, porque una de las cosas que estudió es un máster en Institute for the Future de Los Ángeles, de la Universidad de Los Ángeles. Y ese máster en futuros yo creo que es lo que hace que estemos todos aquí por el camino, porque la Oficina del Futuro se funda, ¿no? Además de eso, ha trabajado en hasta 6 ciudades, algunas de ellas intermedias, como Viladecans, y por tanto, digamos que tiene esas dos visiones de las dos cosas que estamos integrando en estas jornadas, que es el futuro, el Horizonte 2030, y en el caso de esta mesa redonda, los estudios de prospectiva, la perspectiva de futuro, y las ciudades intermedias. Y así os dejo con Marina para que os cuente ella cómo ha sido esto de la Oficina del Futuro. Bueno, pues muchísimas gracias y bienvenidas y bienvenidos todos a este itinerario en el que hoy vamos a ensayar pues un poquito de lo que significa esto de los estudios de futuros, ¿vale? Después en el itinerario. Habréis visto que para dedicarse a los futuros en España hay que ser muy joven y decir cosas muy interesantes muy rápido, ¿vale? Porque tienen muchísimas cosas y mucha información muy compleja en sus cabezas. Yo no soy ni muy joven y no puedo hablar rápido porque si no, no se me entiende, pero a ellos sí, es la parte, es la parte buena. Dicho esto, yo os voy a contar, como decía Pedro, cómo una ciudad como esta tiene una oficina del futuro de la ciudad, cómo se gesta esta idea y sobre todo algo que a mí particularmente me interesa mucho, que llevo toda mi vida dedicada
a las ciudades y a las ciudades intermedias en concreto, cómo se puede hacer replicable en nuestras ciudades. Porque cuando les escuchamos y ahora cuando escuchamos la brillante presentación de lo que hace la Oficina Nacional de Prospectiva y escuchábamos a Mar, ¿no? Quizás los que en el día a día trabajamos en ciudades como la nuestra decimos, esto está muy lejos de nuestro alcance, ¿no? Entonces, me gustaría contaros hoy el cuento de nuestra oficina o de nuestra oficinita para ver que sumando pues mucha voluntad política de un lado, muchos recursos y mucha inteligencia colectiva, podemos hacer nuestras oficinas del futuro si queremos en nuestras ciudades. Bueno, pues esto nace en el 2021. El Pleno del Ayuntamiento de Viladecans aprueba el marco estratégico de Viladecans, la visión 2030, y lo componen 3 documentos diferentes. Nuestra Estrategia Viladecans 2030, nuestra Agenda Urbana Local y los planes sectoriales municipales con una mirada temática sobre la política pública. A la vez que se aprueban estos 3 documentos, o en el caso de los planes estratégicos se van aprobando, pero la planificación de los planes estratégicos sectoriales sí que se aprueba en ese momento, se aprueba el instrumento o la ideación del instrumento que va a acompañar el despliegue de este marco estratégico, de esta visión 2030. A tener muy en cuenta la diferencia, y lo intentaré desarrollar a lo largo de estos minutos, que nosotros no somos una oficina o un departamento que implementa, no somos un servicio de proyectos estratégicos que alguna de nuestras ciudades también puede tener. Nosotros somos una oficina que acompaña el despliegue y facilita y ayuda a entender estos futuros que comentaban mis compañeros de mesa para co-crearlos, y nuestra óptica es de ciudad. Es decir, nosotros como oficina no miramos de la puerta del ayuntamiento para adentro, sino que miramos con las gafas también de los agentes que componen nuestra ciudad. Entonces, al mismo tiempo, como decía, se aprueban los documentos, se aprueba el quién y cómo va a ayudar a este despliegue. Viladecans cuenta desde hace muchos años con una fundación que se llama Fundació Ciutat de Viladecans, cuyos estatutos tienen que ver con temas de innovación, principalmente de innovación educativa. Y a partir de que aloja dentro de su cartera de servicios, la Oficina del Futuro también se va a dedicar a partir del 2021 a la innovación urbana. Entonces, nosotros, la oficina, estamos ubicados en una fundación que sus estatutos tienen que ver con innovación y en este caso con innovación urbana. ¿Vale? Para que toméis un poco nota, si pensáis en hacer algo así, ¿no? ¿Dónde podríais ubicarlas en vuestras ciudades y en vuestros territorios? Siguiente paso. Esto no se forma ni con un gran presupuesto ni con grandes recursos humanos, ¿vale? Se forma con una persona, que en este caso fui yo, que en los primeros meses de dedicación estaba a 15 horas. ¿Vale? Tenía un contrato parcial mientras estaba acabando el máster que comentábamos en el Institute for the Future en Los Ángeles, que lo estudiaba desde aquí. Mientras yo iba acabando, íbamos conceptualizando qué iba a ser la oficina. Una persona a 15 horas para definir pues lo que no voy a pasar ahora, pero este planteamiento de oficina que tan brillantemente explicaba Mar pues a nivel estatal. ¿Qué es lo que íbamos a hacer? ¿Cómo lo íbamos a hacer? ¿Qué tipos de servicios íbamos a dar? ¿Qué documentos íbamos a ofrecer? ¿Qué acompañamiento metodológico? Esto se hace así y en los primeros 6 meses de vida. Una vez conceptualizamos, logramos presentarlo al ayuntamiento, quien pues nos dota de un presupuesto
un poco más estable y un poquito más grande para poder ampliar. Y a partir de ahí empezamos a navegar también buscando financiación, algo muy importante. Para crear estos futuros en ciudades como las nuestras, para pensarlos colectivamente, necesitamos de recursos. Y esos recursos en ciudades como las nuestras, pues a veces no son prioritarios porque hay que recoger los residuos, hay que hacer otras cosas que son las competencias básicas de nuestros municipios. Así que la actitud es de despertar y ir a buscarnos financiación para poder hacer cosas con esta óptica ciudad. De las primeras cosas que hacemos es, bueno, yo os decía, nuestro marco estratégico tiene 3 componentes: la estrategia, la agenda y los planes sectoriales. Y solo os voy a dar una pincelada de cómo trabajamos los futuros en los 3 pilares de nuestro marco estratégico. La estrategia Viladecans 2030 define 25 desafíos, ¿vale? 25 retos locales, nosotros le llamamos, ¿no? Y ideamos conjuntamente en un proceso de reflexión compartida con nuestra ciudadanía y nuestros agentes, cómo le íbamos a dar respuesta de aquí al 2030 a estos desafíos. Y se decidió en su momento hacerlo en forma de misión. El primer documento que sacamos contenía 5 misiones y luego empezamos a ser un poco más realistas y dijimos, no, hasta el 2030 solo seremos capaces de trabajar estos desafíos en forma de misión en 2 temas: abandono escolar cero en el 2030 y neutralidad climática en el 2030, emisiones negativas en el 2050. ¿Vale? ¿Qué hacemos desde la oficina? Desde la oficina lo que hacemos es observar cómo se trabaja por misión para construir estas narrativas, para construir estos futuros. Vemos que todo lo que hay al alcance, gracias, que todo lo que hay al alcance del trabajo por misión, en este caso también nos ayuda Liz a hacer todo ese trabajo. Vemos que todos los instrumentos que hay al alcance de las ciudades para trabajar por misión están pensados para ciudades más grandes y para territorios más grandes. Y lo que hacemos como primer ejemplo es decir, vamos a adaptar esta gran mirada a las miradas de las ciudades intermedias. De ahí sale nuestra primera guía, que algún día lograremos publicar como se merece, muy, muy práctica, con herramientas de cómo se mapean los agentes para iniciar esta conversación. Incluso Liz estuvo trabajando hacer una buena base de datos. ¿Os suena? ¿Alguien de aquí tiene problemas de bases de datos para identificar interlocuciones con expertos y con personas del sector? Nosotros sí. Tenemos ese tipo de dificultades en el presente. En la segunda parte, sobre la agenda urbana, que es nuestra segunda hoja de ruta para interpretar esa nueva visión del urbanismo, ¿no? Más integral, más inclusiva, etcétera. Lo que hacemos es crear el programa operativo de la agenda urbana. Y este programa operativo es toda la batería de herramientas de despliegue de la agenda, ¿no? Y aquí hacemos capacitaciones sobre metodologías de gestión de proyectos de la Comisión Europea, adaptándola nuevamente a la realidad de las ciudades intermedias. Creamos, bueno, pues un montón de herramientas de despliegue de esta agenda. Repito, no somos la oficina que está implementando la agenda urbana. Estamos ayudando a nuestros líderes de proyecto, que por aquí hay sembrados unos cuantos, a que puedan trabajar de una manera más transdisciplinar, pensando en que están construyendo y co-construyendo el futuro de la ciudad. Esa es nuestra labor.
Y finalmente, en la tercera parte, con los planes sectoriales, juntando muy bien aplicando muy bien lo que comentaba Mar, pues nuestros planes sectoriales nos dedicamos a hacer una guía que luego nos pasamos la vida haciendo bolos por la casa y por la ciudad, contando que después de estos buenos diagnósticos que hay que hacer y que todos los técnicos y técnicas municipales deberíamos de tener sobre la temática que trabajamos, antes de definir el plan de acción, trabajaremos de 3 a 5 escenarios de futuros. Y en eso es en lo que estamos. Para acabaros con el cuento, empecé yo solita, trabajando 15 horas más el 10% de dedicación del gerente de la fundación. En estos momentos somos ya 2 personas y media en la oficina, entre ellas Raquel, que está aquí delante, empezó la semana pasada, de los cuales pues, nuestros salarios salen del dinero que vamos a buscar fuera. Así que sí, hacer una oficina del futuro en una ciudad intermedia como la nuestra, con muy poquito presupuesto para salir, es posible si hay una fuerte voluntad política y se generan los instrumentos para poder hacer. Gracias, Marina. Se han portado fenomenal. Nos quedan 15 minutos para poder retomar alguno de los temas. No sé si alguno o alguna tenéis alguna pregunta que hacer a alguno de los ponentes. Ojalá sí. Si no hay algún fleco que se ha quedado por ahí, ¿eh? No, bueno, yo voy a recuperar un fleco de algo que ha dicho Omar, que ha dicho luego, si queréis os lo explico. ¿Cómo implicar a los ciudadanos en esto, ¿no? Que, bueno, ha rondado todo el rato y realmente cuando hablamos de ciudadanos, yo creo que cada uno en su ponencia hablaba de un tipo de ciudadanía, ¿no? Las empresas también lo son, los públicos internos de las administraciones locales son también importantísimos en todo esto y Marina nos ha explicado un poco cómo ha integrado todo eso. Entonces, no sé si queréis, cada uno de vosotros y vosotras, explicar un poco cómo implicar a la ciudadanía en esto de los estudios de futuro, partiendo de eso que ha centrado muy bien Jan al principio, que es, estamos en un territorio de imaginarios o muy oscuros por un lado, o muy positivos por otro, un optimismo también a veces que también asusta, ¿no? De puro optimismo. Entonces, ¿cómo implicar a la ciudadanía en este territorio difícil? Bueno, llevo años además explorando estos temas desde diferentes ángulos, incluyendo la colaboración con unas colegas de Euskadi, la cooperativa Tipi, es una agencia magnífica, que ellas están además experimentadas en la participación ciudadana. Todo depende también de la escala, no es lo mismo una ciudad que el gobierno o incluso la Generalitat si pusiéramos un nivel medio. Así que la interpelación es muy distinta, ¿no? Aquí hay varios temas. Primero, ¿qué se considera participación? Porque hay una cuestión también de definiciones. Para algunos simplemente, yo aquí voy a ser crítica, desgraciadamente soy muy abierta y pum, lo suelto tal cual, pero depende de, por ejemplo, para algunos es simplemente abrir un portal de preguntas y la ciudadanía participa bueno, se espera que, y chimpón. Pero hay una movida muy grande, ¿no? Se ha mencionado un concepto que es plausibilidad. Aquí hay un temazo porque depende de la definición desde el grupo o la corriente de investigación, no solo en estudios de futuro, sino también de ciencias sociales, se vincula con la estadística, entonces es como una especie de gradiente, ¿no? Tienes probabilidad, cuando se habla de futuros probables, en ocasiones se piensa entonces que es los más probables, por tanto los menos probables no importan, y lo plausible se le suele designar entonces en ese ámbito como si fueran los de no tan probables como los más probables, pero que están ahí como en un gradiente. Y eso es problemático. Es decir, en realidad la plausibilidad viene de la palabra en latín plausibilis, que tiene que ver con nuestra palabra aplaudir, que tiene que ver con cómo en el Senado romano se tomaban decisiones, un orador exponía su idea de políticas o de una guerra o lo que fuera, y el resto de senadores aplaudían en función de, oh, qué maravilloso Cicerón, qué bien habla, ¿no? Sino en función de si estaban de acuerdo. No sé si habéis estado en una experiencia de asamblea, en ocasiones cuando se está de acuerdo se usa el aplauso sordomudos, igual, es en ese sentido. La plausibilidad tiene que ver con el sentido común, tiene que ver con el marco de visión del mundo. Y no hay una
un sentido común, hay muchos. Entonces, claro, la manera de aproximarse tiene que ver con entender que van a haber diferentes grupos sociales, no hay una masa homogénea de ciudadanía, con o 2 o 3 y ya está, ojalá en parte, sería más sencillo todo esto de gestionar, sino que además van a tener, también tienes otro ángulo que es el de los stakeholders, ¿no? Agentes de interés. Incluso partiendo de la plausibilidad, habrá personas, colectivos, que van a ser empresarios que tendrán unos intereses, van a ser otros que van a operar desde el rol de ciudadano a secas, van a haber instituciones cívicas. Entonces, trabajar muy bien desde diferentes capas, desde entender qué es la deseabilidad, las necesidades que hay. Y luego hay diferentes metodologías, esa es otra, ¿no? Los portales pueden ser útiles, que he hecho como si fuera una crítica, pero yo que sé, Decidim, por ejemplo, a mí me parece maravilloso, que está abierto, es de código libre y hay hoy en día varios. Pero además tienes herramientas como de co-creación, ahora se lleva mucho en estudios de futuros con diseño de futuros, que es ponerte en una sala con material chuli y a pensar juntos, como muy traducido, pero saber trabajar bien esos resultados, ¿no? Aquí y hay que cuidarlo mucho porque realmente qué significa hacerles participar a otros ciudadanos, en qué se materializa, es simplemente escucharlos, puede ser un grado, es co-crear realmente y darle forma final a unas políticas públicas, puede ser otro grado, ¿no? Esto es un abanico, yo no sé cómo lo veis vosotros, pero es un tema raro. Para mí no hay respuesta Bueno, clara, ¿no? También por eso, porque al final también si pretendes vincular, ¿no? O hacer participar, defínelo como quieras, a toda la población de una ciudad en un proyecto de ciudad, bueno, pero es que es imposible, ¿no? exacto. No vas a llegar de ningún modo a todo el mundo. Entonces, bueno, es priorizar, ¿no? E intentar ver cómo quiero implicar a cada quien e intentar encontrar la aproximación más adecuada para los distintos stakeholders, ¿no? Entonces, así, ¿no? Como ateneos populares o asociaciones vecinales pueden ser una buena vía de acceso, ¿no? Para invitarles en talleres. No les puedes hacer una exposición sobre cuestiones de perspectivas, sobre números del número de población o algo más estadístico, ¿no? Por ejemplo. Entonces tienes que ir encontrando las distintas posibilidades, también según los recursos que tengas, eso es un gran limitante siempre, pero yo creo que lo mejor al fin y al cabo es intentar emancipar al final, que ellos lo hagan, que la gente quiera hacer, que la gente proponga. Que no seas tú quien tienes que estar siempre liderando los proyectos de futuro, sino que quizá podemos empezar trabajando con algunos maestros en una escuela, en un proyecto, y que luego ellos se encarguen, ¿no? Y esa escuela quizá durante los próximos años, ya de manera iterativa y sistemática, va a estar implicando a los alumnos en pensar sobre cómo quieren vivir o cómo quieren el futuro de la escuela y de la educación, ¿no? Y esa es una manera de dar como alas a la gente para que sean ellos los mismos que generen esos imaginarios o estos deseos y después puedan comunicarlos a la administración o a quien sea necesario. ¿Quieres decir algo? Hay una chispa que ha saltado y alguien quiere hacer una pregunta. Yo no sé si puedo decir... Exacto, sí, justo, en plan, yo quería poder decir algo si es posible. Creo que hay como 3 patas y hay 2 de las que creo que los compañeros han hablado. La primera es como la participación y cómo involucrar a la gente, que por supuesto pues hay como una labor didáctica que creo que, bueno, por parte nuestra, por supuesto, intentamos hacerla con, por ejemplo, los diálogos del futuro, ¿no? En la que involucramos a diferentes agentes del sector privado y público en participar y pensar en estos desafíos que planteamos, que obviamente de ahí surgieron otros desafíos, ¿no? Que ellos mismos nos planteaban. Pero creo que también una labor importante o que siempre tenemos nosotros en mente y también que nos diferencia un poco de otras oficinas nacionales es que no nos ponemos a debatir, no sé, siempre tenemos como la broma de no debatimos sobre el sexo de los ángeles, ¿no? Ni cómo será el futuro de los ángeles o, por ejemplo, por ponernos otro ejemplo, en la oficina de Reino Unido ahora mismo estaban estudiando lo que llaman black matter, ¿no? En plan, cómo utilizar la tierra que hay debajo del subsuelo. O sea, obviamente España creo que no estamos ahí ahora mismo, no tenemos que estar debatiendo de eso y en general
intentamos escuchar a la ciudadanía en temas que creemos que son importantes para los ciudadanos, ¿no? No vamos a estar, ya te digo, estudiando el sexo de los ángeles, la materia negra o qué hacer con los recursos de la luna, porque creo que España no está ahí. Y creo que eso también es una forma, ¿no?, de hacer participar a la ciudadanía y estar escuchando, ¿no?, pues qué temas verdaderamente van a impactar y deberían tenerse en cuenta para desarrollar ciertas estrategias. Y bueno, eso es como lo que yo quería aportar. ¿Tú quieres decir algo sobre esto? Luego si acaso volvemos. Hola, buenos días. Yo me llamo Carlos Ortiz. Estoy en representación de una asociación que se llama Cataluña Camina y también soy activista de otra organización que se llama la PTP, Asociación para la Promoción del Transporte Público. Vale, y quería haceros una reflexión, a ver cómo veis vosotros todo el tema de la movilidad eléctrica y en concreto el asunto del coche eléctrico, ¿no? Que es otro, no sé si un mal de cap, pero bueno, que por parte las administraciones a los distintos niveles y los medios públicos y privados que hacen de altavoz de las mismas, están poniendo toda la carne en el asador para que el sistema continúe funcionando de la misma forma como hemos conocido ahora, pero cambiando que la calle, aquella calle que es una calle aparcamiento, una calle garaje, que son la gran mayoría de calles de nuestras ciudades, sean intermedias o no intermedias, sigan, pero sustituyendo aquel vehículo por otro, a ser posible, eléctrico, porque nos están vendiendo la moto de las grandes ventajas que ello conlleva y sabemos que no es así. En un entorno de decrecimiento. Claro que sí. Ha dejado votando, yo creo que el taller, ¿no? Porque está hablando de cómo se Sí, descarga. sí, como casi. Dale, dale. Bueno, no sé. Recuerdo una mesa redonda que participé el año pasado, precisamente bueno, era más de energía, pero salió todo el tema de electrificación, una cosa te lleva a la otra, ¿no? Claro, ahí va lo que yo he observado. No me he metido muchísimo en movilidad todavía, es un tema que me interesa, pero no. Claro, hay todo un tema real de considerar la movilidad desde los paradigmas de siempre, ¿no? Es un poco lo que tú dices. Es como con la ciudad. El Smart City pasó primero de ser la ciudad futurista de los rascacielos a la ciudad sensorizada. Y ahora tenemos la ciudad, sobre todo grande, como esta idea de que va trayendo en detrimento de las pequeñas, pues ahora es verde, ¿no? Además de Smart, pues le pasa un poco a la idea del coche. Esto es lo que yo le llamaba, a veces uso expresiones muy vulgares, de business as usual, pero con brilli futurista, ¿no? Tú le pones la capa que esté de la salsa o la salsa que esté de moda en ese momento. ¿Qué pasa? Que están apareciendo cosas muy interesantes en movilidad en las ciudades que no tienen que ver necesariamente solamente con el concepto coche, sea con diésel o sea con electricidad, que es el retorno que está encajando más las bicis, la movilidad, la micromovilidad, creo que se le llama, ¿no? A la movilidad en pequeño, también con otro tipo de dispositivos de movimiento. Ahora hay todo esto de abogar por la ciudad de los 15 y los 45 minutos, que esto era otro de los temazos, ¿no? Cómo repensar y renutrir las redes. Hablaba de comercio antes, pues para hacer que todo sea más fácil y más confortable poderte quedar y no tener que pensar. Todo esto, hablábamos, y la compañera Mar hablaba, ¿no?, de esta visión holística, es también pensamiento sistémico en el fondo, de cómo una cosa impacta en otra y tiene interacciones. Yo creo que es un tema de, ojalá, de que se abra la reflexión también de cultura, porque parece que la cultura es solo para los artistas y chimpón, y tiene que ver con cómo miramos el mundo y cómo se toman decisiones. Hablábamos de plausibilidad, es eso. El futuro de la movilidad a lo mejor no es solamente coches, y más si miramos también desde el ángulo de la materia prima, cuánta hay versus la demanda, que esto hay gente como el Instituto Circe de Zaragoza que ha trabajado mucho. Alicia, los Valero, maravillosos, y se les ha de oír más.
Es que mires por donde mires es problemático. No digo que hayan de desaparecer, ni mucho menos, ¿no? Pero como que repensar realmente qué significa la movilidad. Y claro, ya si entramos en las capas más de movimientos por la ecología, que también las ciudades sean los epicentros de cambio cultural, yo ahí creo que hay un melonazo. No sé cómo lo ves tú, que... Yo, bueno, claro, yo aquí puedo hablarme más desde el activismo, ¿no? De decir, yo quisiera que no hubiera coches, ¿no? Bueno, claro, en cuanto analizas los problemas, ¿no? Después, si entras en el problema de la movilidad, tienes que entrar también en la accesibilidad de la movilidad, ¿no? Quizá nos movemos menos, pero todos tenemos el derecho a la movilidad. Entonces, tenemos que garantizarlo de algún modo, ¿no? Quizá no todo el tipo de transporte es apto para todos. Entonces necesitaremos, ¿no? Algún sistema muy diverso. ¿Qué pasa? Que venimos de un monopolio casi, ¿no? Total del coche. Y eso va a crear fricciones, obviamente. Y implica repensar cuál es la distribución de las calles, e implica repensar cuáles son las cargas que esas van a soportar, cuáles son los flujos. Y para mí eso entra más en el ámbito de pensar en ese espacio público como aquel espacio donde pasan cosas y se tienen que mover muchas cosas, ¿no? Y cuando hablamos de esa, al final es hablar de transporte o de la necesidad de llevar cosas de un lugar a otro. Y aquí el gran cambio cultural es mirar de llevar el mínimo de cosas de un lugar a otro siempre que sea posible y crear las máximas conexiones posible a la vez. Y ahora ya eso se va un poco más allá de lo que es puramente el coche, ¿no? Pero cuando hablamos de movilidad, ¿por qué no estamos pensando de las aguas residuales también? Las estamos moviendo por toda la ciudad hasta las depuradoras, súper lejos de la ciudad, ¿no? O el agua de la que nos proveemos, que en ese caso, ¿no? Viene entre Llobregat y la otra del Ter, que hace más de 100 kilómetros para llegar aquí, ¿no? Tenemos una autopista de agua, digamos, para decirlo de otro modo, ¿no? Y podríamos también cambiar esas dinámicas. Y entonces cuando nos repensamos esa necesidad del transporte en general, podemos desatarnos mucho del coche y empezar a entrar en todas sus capas, ¿no? Y complejidades. Y creo que allí hay un montón de soluciones, algunas que ya se ven y otras que nos podemos inventar, que salen completamente del marco mental al que estamos acostumbrados. Vale, pues No sé si Mar quiere decir algo más sobre este Mar, tema. ¿quieres añadir algo? Y si no, acabamos. No, me ha parecido una reflexión muy buena, quizás como dentro de la oficina, por deciros como una de las señales débiles que estamos observando es que cada vez menos jóvenes, ¿no? Se están sacando el carnet de conducir. Quizás nos deberíamos replantear si el coche realmente es necesario en ciudades donde otro tipo de movilidad, bici, coche o caminar simplemente están disponibles. Dentro de los que tienen coche estamos observando que cada vez lo usan menos. Por supuesto, todo el mundo tiene que tener acceso a la movilidad que desee oportuna, ¿no? No estoy diciendo que haya que acabar con todo esto, estoy diciendo que hay que proponer alternativas de otro tipo de movilidad y también decir que hay otro tipo de tecnologías que a lo mejor nos van a permitir tener movilidad en demanda, ¿no? Y desarrollar un sistema de transporte público que a través de estos sistemas de demanda pues funcione mejor y a lo mejor no tenemos que utilizar coches. Así que ahí dejo la reflexión. Gracias, Mar. Bueno, Yo simplemente, Pedro, quería como introducir lo que vamos a hacer ahora en el en el taller, ¿no? Porque, y lo comentaba Pedro antes en su introducción, del año pasado, de la jornada del año pasado, utilizamos una metodología de pensamiento colectivo para traer un tema común de interés de las ciudades intermedias y la conclusión fue vamos a pensar en el futuro de las calles intermedias porque cuando hablamos de las tendencias o de las nuevas calles solemos tener todos o leer predicciones sobre las calles de las grandes ciudades y aquí no tenemos ni calles grandes, ni calles largas, ni calles que van rectas o en diagonal de un sitio a otro. Nuestras calles son muy diferentes a las de las grandes ciudades, ¿no? Llegamos el año pasado a esta necesidad conjunta a través de una metodología de estudios de futuros donde lanzamos nuestras preocupaciones y salió la temática. La idea es durante todo este año, a partir de la sesión que vamos a ver hoy, ¿no? Que es
una primera parte de cómo empezar a hacer un informe de futuros temáticos es que para el año que viene, en esta jornada, podamos presentar las conclusiones de nuestro primer informe de futuros de las calles intermedias, ¿vale? Para situaros un poco como en la cronología de lo que vamos a hacer. Vamos a ver el principio de los principios con estas herramientas que veis que van saliendo todo el rato, señales, tendencias, cómo detectarlas, porque si algo de aquí nosotros tres compartimos, seguramente con Mar también, es que para pensar estos futuros o repensarlos, no necesitamos adquirir nosotros mismos esas capacidades y no depender de el consultor o consultora experta que nos puede ir ayudando en este caso, pero al final nosotros también tenemos que, en nuestro día a día, en nuestro presente, estar sabiendo y detectando en nuestras ciudades cuando vamos caminando, pues fíjate, al volante ya no hay ninguna persona joven, ¿no? Si no sabemos ver esto en nuestro día a día, nuestras decisiones de presente, vamos a seguir con esa piloto automático. Y ya. Pues eso es el inicio de lo que vendrá dentro de media hora. Ahora hacemos una pausa para comer algo, agradecer a Marina, a Mar, a Elizabeth y a Jan su intervención y decir que trabajéis mucho en esos espacios compartidos que no son solo para mover cosas, también son para estar y para vivir, que a veces se nos olvida que hemos venido aquí a vivir en estas ciudades intermedias. Gracias.